se exilia en Panamá, donde comienza a forjar su extensa trayectoria en los medios de comunicación. Hace más de 2 décadas se instala en Miami, donde se convierte en uno de los referentes más importantes de la prensa latina en Estados Unidos. Hoy, en Voces de Cuba, Juan Manuel Cao. Bienvenido, Juan Manuel, a Voces de Cuba. Gracias por aceptar esta invitación. Vienes de una familia de músicos y artistas. Tu abuelo era pianista, importante músico. Cuéntanos un poco de tu niñez en Cuba y cómo tu familia influenció en quien eres hoy. A ver, la niñez en Cuba no es una niñez feliz, para nada, ¿no? Yo soy de esa generación que sufrió la primera oleada del experimento castrista, para llamarle de alguna manera, de crear un hombre nuevo. O sea, yo estuve muchos años de la primaria becado. En Cuba se usa mal el término beca. Una beca es cuando te dan dinero para que tú estudies y es otra trampa del idioma, ¿no? En realidad eran internados, se parecían mucho a reformatorios, ¿no? Aunque eran escuelas supuestamente selectas, eran escuelas de deporte, de natación. Estuve en la escuela Camilo Cienfuegos, que ya desapareció, en Guanabo, una escuela de natación, donde la razón fundamental para muchos padres de tenernos allí no era que fuésemos grandes deportistas, sino que había alimento seguro y ropa en una época de escasez. La gente cree que el periodo especial fue la primera gran ola de escasez post-59, ¿no? En los años 68, 69, 70, cuando hicieron la ofensiva revolucionaria y terminaron con todos los negocios privados, vino una terrible ola de escasez y una opción que yo creo que promovida por el gobierno era becarnos y separarnos de la familia. Por lo tanto, mi familia influye en mí paralelamente al gobierno y su proceso de adoctrinamiento en esos reformatorios, escuelas, becas, como quieras llamarle, en las que estuve yo lamentablemente tanto tiempo, durante la primaria y durante la secundaria. Ahí había de todo, desde violencia verbal, nos hablaban a gritos, nos obligaron por primera vez a marchar. Todavía había un debate en la sociedad sobre si era válido o no que se diese adoctrinamiento político. Ellos les trataban de escapar de esa palabra de adoctrinamiento, pero era adoctrinamiento y es adoctrinamiento. Y recuerdo la primera vez que, estando en esa escuela de natación de Guanabo, nos sacan fuera del horario y nos empiezan a hablar de Lenin. Todavía tenían el pudor de no incluir a Lenin dentro del curso escolar regular, de no incluir el marxismo como una asignatura regular. Luego ese pudor lo perdieron por completo y ya el sistema de educación per se era un sistema de adoctrinamiento absoluto, ¿no? Pero en mi época todavía estaban ensayando. Así que mi infancia, yo soy otra víctima. Si a los 6 años te obligan a levantar la mano y decir y jurar: pioneros por el comunismo seremos como el Che, sin saber tú realmente qué significa la palabra pionero y en ese contexto quién era el Che o qué era el comunismo, eso es abuso infantil. Nosotros fuimos una generación abusada intelectualmente y lo más lamentable es que mucha gente no tiene conciencia de eso. Mucha gente no tiene conciencia de que nos arrebataron la infancia por completo. En vez de jugar, desfilábamos. Jugábamos, por supuesto, pero por cuenta propia, ¿no? El Estado te inducía a esa cantaleta de himnos, desfiles, marchas, odio, el enemigo. Frente a esta experiencia que cuentas, la influencia de tu familia, de tu abuelo materno que fue músico, etcétera, es menor. O sea, es más traumático para ti todo esto que viviste durante el internado. La familia te salva. La familia te salva por imprudente, porque mi familia había vivido con mucha intensidad
el golpe de Batista, eran estudiantes universitarios, se rebelaron contra ese golpe, la universidad era un hervidero, y esos cuentos conocían a los protagonistas. Y, por ejemplo, cada vez que Carlos Rafael Rodríguez salía en la televisión, funcionario del castrismo, en mi casa siempre decían, ese tenía era ministro sin cartera de Batista, ¿no? Eso era, o cuando, qué sé yo, alguno de los comunistas reeditando su biografía aparecía en un periódico, en la televisión, pues en mi casa se ponían a discutir y uno sobre la verdad. Y uno era testigo de esas discusiones, ¿no? Por eso digo que por imprudencia, ¿no? A casi todos los niños en Cuba le decían, no digas esto en la escuela. En mi casa eran tan imprudentes que ni siquiera me advertían eso y me metí en muchos problemas, ¿no? Porque yo decía, no, pero eso no fue lo que me dijeron en mi casa. Y entonces después metí a mi familia en unos grandes enredos, etcétera, etcétera. Luego en Cuba hay mucha violencia infantil. Hay violencia, o sea, un niño de 12 o 13 años como promedio se ha peleado a golpes varias veces en su vida. Yo hablo con muchos niños aquí, incluidos mis hijos que tienen 13 años y que nunca se han liado a golpes con nadie. A mí me resulta asombroso eso, ¿no? Hay quien te puede decir que aquí en las escuelas hay violencia, hay armas, eso es verdad, pero en términos generales el ambiente infantil en Cuba de mi época era muy machista, muy de malas palabras, muy precoz. A mí me parece una infancia espantosa, de verdad. ¿Qué influencia ha tenido la música en tu vida? ¿Tocas piano, cantas? La música fue un salvavidas, porque en medio de toda esa tragedia que estábamos viviendo, pues se cantaba, se vivía, pero hasta en eso, mira, mi abuelo era un músico importante cubano. Hace poco me encontré a Chucho Valdés, el famoso director de Iraqueres, y me sorprendió porque me dice, tu abuelo era el mejor profesor de solfeo de Cuba. Yo no sabía ni que lo conocía, ¿no? Entonces, ese criterio lo tenía mucha gente, y en mi casa iban muchísimas personas a estudiar música y a cantar y a que él le hicieras arreglos, y yo crecí entre músicos, poetas, aspirantes a escritores. Algunos en broma decían que mi casa era la casa de la cultura. Allí vivía permanentemente con la puerta abierta. Pero incluso eso estaba tocado también por la tragedia, porque mi abuelo, que había sido director de orquestas sinfónicas, que había sido uno de los pocos músicos que había compuesto música para ballet en Cuba, etcétera, que también era un músico que tenía orquestas populares, grandes cantantes pasaron por su orquesta de Cienfuegos, etcétera. Había trabajado en una escuela cívico-militar, que eran unas escuelas que había fundado Batista, ¿no? Por lo tanto, lo tildaron de batistiano, cuando jamás había tenido en su mano más que la batuta, ¿no?, para dirigir las orquestas. Y lo borraron del mapa. O sea que crecimos con la música, pero siempre estaba ahí el hecho concreto de un músico importante, según todos los de su generación, que lo borraron de las biografías, de los textos, de los mapas, y se refugiaron en las iglesias, se refugiaron en las logias, se refugiaron en la Sociedad Artística Gallega, en Rosalía de Castro. Había un submundo donde se hacía zarzuelas, ópera, opereta, y yo crecí ahí entre bambalinas mirando ese mundo que te salva, ¿no? De vez en cuando uno está carcomido por la rudeza del día a día, sobre todo yo que trabajo en noticias y en programas de discusión política, pues sí, agarro la guitarra y una canción me salva, pero solo momentáneamente, ¿no? Tampoco es bueno que la música te salve de la realidad, porque te puedes enajenar. Y yo creo que mucha gente baila y canta y se evade de su contexto, ¿no? La música como complemento, pero no como evasión. Si no, te vas del mapa. Me parece a mí, no es que quiera dar una muela, como dicen en La Habana. Este programa es presentado por Sedano Supermarkets, Ariel Joyerías y Clínica Las Mercedes. Mañana es Navidad, tiempo de repasar todo lo bueno
y de gozar música con Alejandra Rodríguez. Lo mejor del Happy Hour. Mañana a las 7 por América TV. La familia de Ñoque Barato, El Dolarazo y ABC Daycare les deseamos muchas felicidades en estas Navidades y un próspero año 2016. América TV. Me gusta. ¡Parranda! Hoy es Nochebuena. Dile a Raúl que venga. Él vive al lado. Vente. Sí. ¡Que viva la parranda! En estas fiestas tenemos tantas tradiciones como Hondas para escoger, como la Odyssey SC 2016, de la marca de mejor valor del 2015 según KBB.com. Ahora en el evento de Navidades Honda. Es la venta de un día en Macy's. Las puertas abren a las 7 a.m. el sábado. Obtén $20 menos extra al comprar 50 en mercancía selecta con tu pase de ahorros hasta las 2 p.m. el sábado. Gana puntos Plenty en la venta de un día en Macy's. Plenty, muchos puntos, muchos lugares, un programa de recompensas. Este es un Honda. Este es un Honda de AutoNation. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es una nueva tienda de AutoNation Honda ya está abierta en la 441 y Sheridan. Y ambas tiendas AutoNation Honda están celebrando con precios de fin de año y de gran apertura. Arrienda nuevos Honda Civics 2015 por solo $98 al mes. O nuevos Honda Accords 2016 por solo $149 al mes. Apresúrate a AutoNation Honda en Miami Lakes y Hollywood. Presentamos el evento Holidays on Us de Kia. Adquiere un Kia Optima, Forte o Soul sin hacer pagos por 5 meses, incluyendo tus 2 primeros pagos cubiertos por Kia, más 0% de financiamiento. Con ahorros así disfruta aún más las fiestas de fin de año, porque Kia alegra esta temporada. No hagas pagos por 5 meses, incluyendo tus 2 primeros pagos cubiertos por Kia, más 0% de financiamiento. Descubre más alegría. Descubre el nuevo Kia. Ven hoy antes de que se vaya el año. Papi, ¿cómo se llama el ají que abuela le echa a la comida? Pero eso es un animal, un condimento. Pero ¿cómo es que no sabes lo que es ají, cachucha, mío? ¿Pero qué comen esos muchachos? No, yo no sé qué tú quieres. Te tengo que dejar que tengo a mi hermano en la otra línea. Yo no sé cuál es el secreto, pero el puerco aquí no sabe igual que de allá. El secreto está en comerlo en familia, caballero. Oye, dime, Cuba, conectando emociones. En estas fiestas, si se lo pedís a Santas, hacéselo fácil. Kendall Toyota y West Kendall Toyota te da $5.000 por tu carro viejo, más todas las ventajas de fin de año. Y eso no es todo. En diciembre, disfruta el bosque encantado de Santas. Participe del sorteo de un Toyota este 30 de diciembre. Este Corolla puede ser tuyo. Llena tu cupón en el parque o en nuestros dealers. ¿Cuál es tu deseo? Año nuevo, Toyota nuevo. Este segmento es presentado por Ñoque Barato. En Cuba cumpliste prisión política por escribir. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. El proceso, fíjate, de escribir empieza con la música. Yo empiezo a hacer parodias, bromas, canciones en broma que criticaban al gobierno directamente, que se burlaban de... Y nos reuníamos grandes grupos y se formaba un rollo. Y eso quizás me creó una fama dentro del barrio, del tipo que hace las canciones. No se usaba la palabra contestatario en esa época, ¿no? De gusanería, decían. Yo, hoy por hoy, no sé quién me denunció. ¿Por qué? ¿Por qué la seguridad del Estado, el 30 de enero de 1982, llega a mi casa, hacen un registro desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, encuentran escritos que nunca habían salido de mi casa, que eran escritos francamente críticos del gobierno y que hablaban de la dictadura, pero que yo no había publicado yo en ninguna parte, ¿no? ¿Por qué llegaron a mi casa? Hoy por hoy no lo sé ni quién lo hizo, ¿no? Entonces, yo me encontré un escrito del siglo XVII, fíjate, que hablaba de que las denuncias secretas son la esencia de los regímenes despóticos. O sea, eso, desde esa época ya se sabe que esa es una característica de este tipo de regímenes. O sea que yo soy víctima de una
práctica parece que es muy antigua, ¿no? La de la denuncia secreta. Llegaron, hicieron este registro, le dijeron a mi madre que iban a llevarme por unas horas, que no me preocupara, y estuve perdido un largo tiempo hasta que ella, por sus propios medios, descubre que yo estaba en Villa Marista, ¿no? Entonces en Villa Marista después me enviaron a Mazorra, a la sala Carbó Serviá del Hospital Psiquiátrico Nacional, con Andrés Solares, un ingeniero que formó un gran escándalo y nos salvó, y pudimos salir de allí sin nuestro correspondiente electroshock. No sé si lo necesitaba, a lo mejor. A lo mejor me hubieran arreglado el problema, ¿no? Digo yo. Y después entonces fui al combinado, a la cabaña, nuevamente al combinado, 3 años dando tumbo por ahí. Me acusaron de propaganda enemiga, que es que tú debes conocer muy bien, un tipo de delito que Amnistía Internacional considera que es un delito somos presos de conciencia, ¿no? No hemos hecho nada, no hemos cometido ningún delito, solamente por pensar de determinada manera, por expresar ese pensamiento, pues somos juzgados. Una característica de las dictaduras es que te condena no por lo que haces, sino por lo que eres. Condenaron a mucha gente porque eran religiosos, o porque eran burgueses, o porque eran capitalistas, o porque eran escritores críticos. O sea, esa es una característica típica de las dictaduras. Estuviste en celdas de castigo, ¿no? Y estuviste... No. Creo que habré leído en alguno de tus obras. No. Yo hice un truco literario ahí. Sí. Yo hice un truco literario. En la novela tuya. Ellos me mandan a Mazorra, a esta sala Carbó Serviá, y al lado de la Carbó Serviá había unas celdas de castigo que le llamaban La Castellano, creo que era el nombre, desde donde se escuchaban unos gritos horrorosos y espantosos, y entonces los presos más antiguos te contaban qué les estaban haciendo a esa gente allí. Entonces yo lo que hice en esa primera novela es contar la impresión que me dio imaginarme qué estaba pasando en ese lado, ¿no? En Villa Marista son unas celdas muy pequeñas, 17 días, en el Combinado del Este, sí, pasé por los candados brevemente, después hubo una pelea en el edificio 1 gigantesca, y entonces terminamos en unas celdas de castigo, pero rápidamente los otros presos se pusieron en huelga, en solidaridad, y entonces yo no sabía nada de eso. En el Combinado del Este. En el Combinado del Este, el edificio 1, y me sacaron brevemente. Y me alegro de no haber ido a las celdas de castigo, porque cuando yo veía regresar a mis colegas de las celdas de castigo, en 21 días había personas que no las reconocía, de demacrados, de flacos, de golpeados. Vi en el edificio 1, en el 4º piso, la disciplinaria, la llamaban, en un lugar que había ahí, el derroche de instrumentos muy torpes de tortura que tenía el capitán Ferreiro, creo que era el que lo tenía en ese momento, palos, pero yo no estuve en una celda de castigo como tal, ¿no? Estando en la isla, ¿conociste a los fundadores del Comité Cubano por Derechos Humanos? ¿Cómo no? ¿Fuiste parte de este grupo? ¿Y por qué? Fui parte de ese grupo por casualidad. Hoy por hoy, el Comité Cubano por Derechos Humanos me da una suerte de certificado como fundador del Comité Pro Derechos Humanos. No es exactamente así, porque el comité se fundó muchos años antes, en la cárcel. Yo creo que yo empiezo a colaborar porque Elizardo era mi vecino, porque habíamos tenido un contacto en la cárcel. ¿En qué zona de La Habana? Eso es en el municipio Playa. Eso antes era Marianao. Yo sigo diciendo que yo soy de Marianao, pero hoy lo dividieron y es el municipio Playa. Elizardo era mi vecino, y en varios kilómetros a la redonda, la verdad es que yo no conocía otra persona que abiertamente fuera opositora, que pretendiese tener una organización, que pretendiese recopilar denuncias. Por ejemplo, nosotros queríamos que las denuncias fueran firmadas con nombre, apellido y número de carnet de identidad. Y la gente se quedaba así y decía, eso está muy sospechoso, ¿para qué tú quieres mi nombre y quieres mi carnet de identidad? Bueno, porque había que explicarle que una denuncia anónima no tiene el mismo peso que una denuncia. Entonces, lograr ese primer paso fue muy trabajoso,
Muchos familiares de presos políticos nos cerraban las puertas, tenían miedo, muchos presos políticos también, pero se fue nucleando poco a poco y se logró. Pero la Carta Universal de Derechos Humanos fue el arma para que nosotros reconociésemos nuestros derechos. Payá dijo, tenemos derecho a los derechos. Sí, pero ¿cuáles son los derechos? Muchísimas cosas que tú le dices a la gente, mira, tú tienes este derecho. Y, sí, no sabía. O los derechos que el gobierno se apropia de ellos y que realmente no tiene por qué tenerlos, ¿no? Como el derecho a grabarte sin que tú lo sepas. La gente en Cuba cree que el gobierno tiene derecho a hacer todo eso sin que tú estés cometiendo ningún delito, a espiarte, a intimidarte. No. No solo reconocer los derechos que tenemos como ciudadanos, sino los derechos que no tiene el gobierno sobre ti. Es importante. Fue una campaña informativa con la población. No, era hablar, era conversar. Por ejemplo, a Elizardo se le ocurrió una idea tremenda, que ¿dónde nos reunimos? Porque estábamos sin previo aviso, Elio Puig, todos expresos políticos, Lázaro Jordana Miranda, Luis Ruiz, Elizardo, y no me acuerdo alguien más, y yo. Y llegamos a casa de Elizardo. Media hora después había un carro de la seguridad del Estado diciéndonos, mira, tienen que disolver esto. Entonces, a Elizardo se le ocurre que nos reuniéramos en las oficinas de inmigración que había en Alta Habana en esa época, donde había cientos de personas haciendo cola para irse del país, y entonces nos reuníamos en las propias narices del Ministerio del Interior, como si estuviéramos haciendo la cola, pero había que ir hasta Alta Habana, era una cosa bastante trabajosa, ¿no? Y... O sea, para conversar entre ustedes iban a la cola de... Sí, íbamos ahí mismo, se hacía la reunión en las narices de ellos, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo, de todas maneras ha sido mucho tiempo, ¿no? Pero fue casualidad, yo no tenía conciencia de estar formando parte del nacimiento de un movimiento, estábamos inspirados más que todo por solidaridad. Uno de los escritos que a mí me encuentran en la casa era un escrito protestando porque en diciembre de 1981 arrestan a Les Wałęsa. Y entonces yo comparo lo que le ha ocurrido a Les Wałęsa con lo que está pasando en Cuba. Y digo que lo que ocurre en Polonia es idéntico, que era una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Años después conocí a Wałęsa. Le hicieron llegar mi sentencia donde se especifica que por haber escrito y haber criticado al gobierno revolucionario de Polonia. No, si tú lees mi sentencia, es muy cómica. Parece que yo soy un tipo muy peligroso, ¿no? Porque decía cosas así como, por atentar contra la solidaridad internacional, el Estado socialista, la paz, por criticar a nuestros líderes, ofender al comandante en jefe, a los miembros del buró político, a los del comité central. Parecía... Hay un cuento muy bueno, ellos en la cabaña me meten en la galera de homicidio, que es una galera supuestamente muy peligrosa, donde están las personas que han cometido delitos comunes como asesinato, intento de asesinato, homicidio, intento de homicidio, lesiones graves y lesiones leves. Y entonces ellos me meten allí, no sé con qué objetivo, si fue un error. Y había un personaje que había asesinado a 2 personas, de estos asesinatos pasionales, había matado a la mujer y al amante, qué sé yo. En ese momento a mí me llega la petición fiscal, que era un papelón así, y yo me escondo en un rincón para leerla. Y él, preso común, un asesino, se me para por detrás y empieza a leerla, y yo trato de que no la lea, pero ya... Hay un momento que tengo que dejar que lea porque si no voy a sacar una discusión con un hombre que ha matado a 2 personas, no me era muy conveniente, ¿no? Y entonces él empieza a leer cuando dice todo eso, la solidaridad internacional, ofendió a Fidel, el asesino me mira así, me dice, oye, tú sí estás en un problema. Tú sí estás en un problema. O sea, que te da la medida de que para la sociedad... oponerse al régimen, criticar al régimen era más grave que asesinar a 2 personas. Ahí te da cómo los valores estaban totalmente trastocados, ¿no? Equivocados, patas arriba, upside down, ¿no? Como dirían los americanos.
Mañana es Navidad y te regalamos la mejor fiesta con la May Rodríguez, Maico Dalma y los Tres de La Habana. Lo mejor de TN3. Mañana a las 9 por América TV. Esperando que en el nuevo año se llene de dicha nuestro corazón. Na, 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 na. América TV. Ya llegó Santa Cat Factory Outlet con muchos regalos y con la mejor selección de carros reposeídos del sur de la Florida. Todos tienen garantías de por vida y no pago hasta marzo del 2016. Y yo le garantizo crédito al instante. Son de la esquina caliente del automóvil, le Yugo la 7, la 7 le Yugo. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se... Un nuevo cambio ha llegado. Cambiamos nuestra forma de inventar. Cambiamos cómo te mueves, cómo te sientes. Y ahora cambiamos tu manera de ver. La nueva tecnología de luces LED y otras innovaciones del BMW i8. Ahora disponibles en el BMW 5 Series. Solo hacemos una cosa. The Ultimate Driving Machine. Aprovecha hoy mismo las excepcionales ofertas en tus concesionarios BMW en el sur de la Florida. Abre sus puertas ABC Daycare and Preschool. Su directora, Giselle García, graduada de UM, estará creando las bases para la educación de nuestros niños. Matrícula gratis, uniforme gratis, 887-7000. Ahora es la liquidación de fin de año de Volkswagen, con nuestros pagos más bajos del año. 2016 Jetas, más espacioso que el Civic o Corolla, solo 119 al mes. El nuevo 2016 Turbocharged Tiguan SUV, 169 al mes. Es la venta que esperabas todo el año. Maneja cualquier Volkswagen del 2016 con cero de entrada, cero primer pago, cero depósito de seguridad. Solo firmas y manejas. Compra cualquier Volkswagen nuevo con 0% por 60 meses durante nuestra liquidación de fin de año. Nuestro primer año nuevo juntos. Pero para que sea un buen año, las 12 uvas, ya barrimos, las lentejas. ¿Estamos listos? O se me está olvidando algo. Ya sé. Es para limpiarte, Laura. Va a ser un gran año. En estas fiestas tenemos tantas tradiciones como Hondas para escoger, como el nuevo Civic 2016, de la marca de mejor valor del 2015 según kbb.com. Ahora en el evento de Navidades Honda. Si quieres un servicio esmerado en el cuidado de tu salud, te invito a que te unas a la Clínica Las Mercedes con excelente relación doctor-paciente, sin prisas, sin interrupciones. Te garantizamos calidad de vida. Para los hombres y para mujeres somos la Clínica Las Mercedes. Dame la llave y me lo llevo ya con un moño enorme. Le preguntamos a un grupo de personas lo que piensan de las ofertas navideñas de Chevy. Si encontraras este auto debajo de tu arbolito en Navidad, ¿estarías contenta? Sería el mejor regalo de mi vida. Sí, pero en rojo. En rojo. Celebra con estas ofertas y recibe el año en un nuevo Chevy. Arrendatarios actuales y calificados pueden obtener esta Chevy Equinox LT por alrededor de $243 al mes y un bono de arrendamiento de $500 en determinados vehículos Equinox del inventario. Este programa es presentado por Sedano Supermarkets, Ariel Joyerías y Clínica Las Mercedes. América TV. Eso es una entrevista donde me preguntaron si con la nueva circunstancia no sentía nostalgia y deseos de pasear por el malecón. La verdad que, y me doy cuenta, yo no soy un nostálgico, yo no siento nostalgia, yo siento una frustración tremenda, yo siento una necesidad de reparar una injusticia que no se ha reparado pero yo no siento nostalgia.